Hace unos minutos les dio la bienvenida. Yo también les doy la bienvenida a este espacio, un espacio hecho para ustedes, para los egresados de la universidad y para todos. Es un espacio de discusión para que charlemos un poco sobre este tema tan importante como es la reforma laboral. Este espacio que pues, dura aproximadamente 1 hora y media, la idea es que inicialmente yo les voy a hablar de unos temas y en algún espacio les diré para que realicen preguntas o en el curso de la charla pues pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y las responderé entonces una vez abra este espacio de preguntas. Antes de empezar con la presentación de la reforma laboral, como muy bien Claudia nos comentaba, yo soy actualmente la directora del programa de Derecho de la Autónoma, un programa que arrancó este año 2025 y quiero en unos minutos antes de empezar esta charla contarles un poco sobre este programa para que lo tengan allí, bien sea que de pronto ustedes sean interesados, sus hijos, sus familiares, sus conocidos, sus amigos. Derecho suele ser una carrera que es muy complementaria con muchas áreas digamos, del conocimiento. Muchas veces hace como muchas veces digo, un buen match con otras carreras. Entonces, bueno, esta información creo que les puede servir a ustedes y a todos. Entonces, bueno, primero quiero contarles que el programa de Derecho hace parte de los programas que la universidad ha decidido abrir en la modalidad híbrida y abrir en la modalidad nocturna, ¿sí? Son dos modalidades especiales que tenemos con Derecho. Quiero mostrarles un video que dura segundos para que vean un poco sobre la modalidad híbrida. Me confirman si escuchan. Sí, señora. Sí se escucha bien. Esto es un poco pues de que tenemos nuevos programas nocturnos que pues tienen debido a que estamos reabriendo estos programas nocturnos, pues hay unos descuentos y demás para que lo revisen. Ahora les voy a mostrar un poco sobre el programa que también dura segundos, no quiero como tomar mucho tiempo con él. Derecho llegó a la UAO, un programa interdisciplinar, flexible y actual en el que a través de la imaginación, la creación y la innovación mezcla lo mejor de la tradición del derecho con los retos del mundo contemporáneo, los negocios, la tecnología y la sostenibilidad. Estudia Derecho en la UAO. Listo, entonces les cuento que el programa de Derecho pues tiene unas particularidades que muy rápido les contaré. Pues primero que es un programa híbrido. ¿Qué significa que sea híbrido? Pues que ustedes como estudiantes o las personas que deciden ser estudiantes de nuestro programa tienen la opción de ver sus clases de forma presencial acá en la universidad o de forma virtual sincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes se conectan a las clases y pueden, así como estamos en este momento, conectarse de forma sincrónica a las clases. No es virtual, porque virtual generalmente siempre es algo como asincrónico en donde el estudiante debe de llenar hacer unas actividades y demás. No se trata de un programa virtual. Sí, está relacionado es con la posibilidad de que ustedes tengan la flexibilidad de ver sus clases de forma sincrónica o de verla ya presencialmente en la universidad. Siempre tienen esa opción. Tenemos nuestro programa de Derecho en la noche y estos son dos flexibilidades muy importantes para las personas que trabajan, ¿sí? Que tienen ocupaciones en el día, y es que pues ustedes tienen la modalidad de la jornada nocturna de 6:30 a 9:30 y adicionalmente ustedes deciden si vienen a la universidad o si ven la clase de forma sincrónica, en vivo, desde su casa. Y ustedes deciden qué día van, qué día no van. Si no quieren ir nunca, pues no van nunca y lo hacen híbrido. Si quieren ir todos los días, pues entonces pueden asistir de forma presencial a la universidad. Es una carrera nueva, innovadora, que toma la tradición del derecho, un poco ajustado a todos estos desafíos que tenemos el día de hoy. Es un programa de 8 semestres.
distinto a muchos otros programas de derecho que duran 10 u 11 semestres. Nosotros tenemos un programa en donde tomamos lo más importante del derecho, lo que creemos que una persona necesita para ser un abogado, y a partir de eso entonces creamos este programa. Digamos que eso es como lo principal. Ya si ustedes quieren conocer más sobre el programa, por supuesto pueden escribirme. Yo ahora les dejaré en la caja mi correo electrónico por si quieren saber un poco más del programa de derecho. Y ya, finalmente quiero mostrarles este video que también dura unos segundos sobre qué es la modalidad híbrida. Al final del día, cuando el mundo se calma, nace tu oportunidad. Cuando las responsabilidades llenan tu jornada, la noche es tu mejor aliada. En la UAU sabemos que tu sueño no descansa. Por eso con nuestra modalidad híbrida noche, tú eliges cómo estudiar, desde el campus o desde cualquier lugar. Sea que trabajes, cuides de tu familia o busques un nuevo comienzo, aquí tienes tiempo para ti. Estudia de noche en la UAU. Listo, eso era lo que les quería comentar sobre el programa. Bueno, ahí hay un poco de cómo son las salas híbridas. Después, ya si quieren más información, por supuesto, con mucho gusto se las daré. Ahora sí, entremos en materia, lo que nos convoca el día de hoy, que es la reforma laboral. Es una reforma que surge a partir de la Ley 2466 del 2025. Como les dije hace unos minutos, si tienen preguntas o dudas, pueden escribir en la caja de chat. Por allí pueden escribir. Yo abro un espacio ahora, una vez termine algunos temas, para responder esas preguntas que ustedes escriban, o si ustedes quieren hacer las preguntas, pues pueden levantar la mano y les puedo dar el uso de la palabra para que puedan hacer esa pregunta. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre esta reforma laboral, sobre lo que nos trajo esta reforma que surge después de unas situaciones que vivimos este año y el año pasado respecto a que se había archivado y luego se volvió a reabrir y se presentó una nueva ponencia mayoritaria y bueno, y esa fue la que finalmente se aprobó y bueno, y eso tuvo toda una situación con incluso discusiones acerca de la consulta popular y demás. Finalmente, entonces, el 25 de junio de este año fue emitida la ley que dio vida a esta reforma laboral y que nos trajo muchos cambios en el mundo laboral que son importantes en este momento conocer, tanto por los trabajadores como por los empleadores, ¿no? Porque trae muchos retos, muchos derechos y muchas obligaciones para estas dos personas en el mundo laboral. Entonces, la idea es que hoy hablemos de forma muy general sobre todas estas cosas que nos trajo la reforma. Obviamente no les puedo hablar en detalle de todas, no nos daría el tiempo, pero sí quiero que ustedes se queden con una idea principal, por ejemplo, y para resaltar principalmente todo lo relacionado con contratación laboral, que es uno de los grandes cambios que nos ha traído la reforma laboral. Bueno, también nos habla un poco del tema de los recargos nocturnos, de los recargos dominicales, nos trae algunas regulaciones relacionadas con licencias, con procesos disciplinarios, pero pues entonces yo les iré contando un poco sobre estos temas puntualmente que nos trajo la reforma. ¿Listo? Entonces, yo siempre arranco hablando de la contratación, de cómo nos quedó la contratación con la reforma laboral, ¿sí? Pero entonces, para hablar de la contratación, yo siempre arranco explicando algo que es fundamental de comprender antes de hablar de las diversas formas en las que podemos realizar nuestros contratos y demás, y son los principios laborales, ¿sí? ¿Y por qué siempre arranco con principios laborales? Porque resulta que los principios laborales son ese tipo de enunciados que nos ayudan y nos orientan respecto a cómo aplicamos las normas, en este caso las normas laborales, cómo las interpretamos y cómo debemos de desarrollar estas relaciones en entornos laborales, ¿sí? Entonces, estos principios, que son principios que están en la Constitución,
Es importante que los tengamos muy presentes porque yo me puedo crear el supercontrato imaginario con todas las cosas que yo le quiero incluir y quiero incluso que el trabajador renuncie a cosas a través de ese contrato y me puedo inventar que él realmente no tiene un contrato de trabajo, sino que es un socio o que tiene un contrato de prestación de servicio. Todas esas cosas que se inventan a veces en las diferentes escenarios laborales, yo me puedo inventar todo eso, pero eso finalmente su aplicación depende de la protección que nos dan estos principios. Entonces, fundamental primero entender estos principios y ya después ahí sí puedo entender las contrataciones y saber qué puedo y qué de pronto no puedo hacer en el mundo laboral. Entonces, esos principios están en la reforma laboral. La reforma laboral lo que hizo fue traerlos de la Constitución, no se lo inventó la reforma laboral, ¿no? Es algo que ya estaba, la Constitución ya los había enunciado, es solo que se decidió a través de la reforma puntualizarlos en una ley, ¿sí? El desarrollo de estos principios ustedes no los van a encontrar puntualmente en la reforma, sino que los van a encontrar en muchas sentencias de las altas cortes, principalmente la Corte Constitucional y la Corte Suprema Sala Laboral, quien nos ha hablado sobre estos principios. No les voy a hablar de todos porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí quiero hablarles puntualmente de 4 que son fundamentales tener claro cuando de contratación laboral se refiere. Entonces, uno de esos principios que es importante tener en cuenta es el principio de la irrenunciabilidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Resulta que en el derecho laboral, un trabajador, así él quiera, así él tenga la intención, así él sea el que lo solicite, él no puede renunciar a sus derechos laborales, ¿sí? Eso significa la irrenunciabilidad. Es decir, así el trabajador me pida que no lo afilie a salud, que porque va a perder el CISBEN, como uno a veces escucha, o así uno vea que el trabajador, por ejemplo, no quiere que le pague caja de compensación o él quiere que le entregue directamente las cesantías y no se las consigne a un fondo de cesantías, así él sea el que lo esté pidiendo, esos derechos laborales son irrenunciables. Entonces, ningún documento será válido si en ese documento se establece la renunciabilidad, por decirlo así, de los derechos laborales, ¿sí? Entonces, ese es el primer principio que es importante tener en cuenta, porque si, por ejemplo, yo quiero de alguna forma buscarle o acomodar la reforma o lo que nos trae la reforma a través de una cláusula, a través de un contrato, pues debo saber que yo me puedo inventar un mundo mágico en el papel, pero nunca un trabajador va a poder renunciar a ese derecho que ya la ley y la Constitución ha reconocido. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Principalmente, ténganlo en cuenta cuando hablamos de servicio doméstico, cuando hablamos de personas de medio tiempo o personas que trabajan en tiempo parcial como lo habla la norma, que muchas veces vemos que son personas que trabajan a veces 2, 3 veces a la semana y entonces ellos no quieren que afiliemos a Seguridad Social y ellos mismos son los que nos piden que por favor les entreguemos el dinero y que firman cualquier documento. Entonces sepan que es un riesgo, porque así la persona sea la que esté firmando el documento, así sea que la persona voluntariamente haya aceptado esto, en derecho laboral, los trabajadores no pueden renunciar a ninguno de los derechos laborales. ¿Listo? Eso tiene algunas excepciones, pero quiero dejarles en general esto, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. El segundo principio que quiero hablarles antes de entrar a hablar de la contratación es el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, ¿sí? ¿Qué trata este principio? Trata de que yo me puedo inventar un mundo mágico en un contrato, ¿sí? Y yo le puedo decir al trabajador que él tiene un contrato de prestación de servicios y que como es prestación de servicios, pues él no tendrá derecho a ningún derecho laboral. Yo eso lo puedo inventar, yo puedo hacer el documento y él lo puede firmar y demás. Pero en el mundo laboral, el juez no le importa mucho lo que sea que yo haya escrito en ese documento, sino que lo que a él realmente le va a importar es lo que la realidad demuestre, ¿sí? Por eso se llama principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Y entonces yo puedo, por ejemplo, en el papel decir que el contrato se acabó, ¿sí? Se acabó, un ejemplo, el 1 de enero y que empezó el 3 de enero. ¿Sí? Y entonces ahí estoy diciendo que, bueno, que hubo una interrupción en el contrato
Pero si en la realidad se demuestra que no hubo una interrupción, que el contrato siguió, que la persona se le siguió contratando para lo mismo, en las mismas condiciones, mismo salario, mismo puesto de trabajo, todo igual, pues ese tipo de cosas el juez las va a revisar y va a aplicar o va a darle veracidad es a lo que ocurra. Entonces, este principio ténganlo muy en cuenta. También cuando, por ejemplo, los empleadores se imaginan, por ejemplo, que usted gana 5 millones de pesos, pero entonces de esos 5 millones, 3 millones son salarios y 2 millones no son salario porque yo digo que no son, ¿sí? Pues también ahí aplica el principio de la primacía de la realidad, en donde el juez va a revisar si ese pago que yo estoy diciendo que no es salarial, realmente no es salarial y cumple con los requisitos del artículo 128 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Eso es lo que va a revisar el juez. Entonces, ese es el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Y el tercer principio que puedo mencionarles, que es importante que lo tengan en cuenta, es el principio de la remuneración mínima vital y móvil. Y es que, pues, todas las personas como mínimo deben recibir un salario mínimo, no importa finalmente, pues, el cargo que la persona vaya a ostentar. Lo mínimo que una persona debe recibir es el salario mínimo o proporcional al tiempo que la persona labore, ¿sí? Y finalmente, les puedo mencionar un principio, que este principio es muy importante cuando hablamos de contratación, y es el principio de la estabilidad laboral. Puntualmente, la estabilidad laboral reforzada. Esto sigue tal cual, esto no lo ha traído la reforma, esto ya viene desde hace muchos años, pero es importante que siempre lo tengan presente, la estabilidad laboral reforzada. ¿Y esta estabilidad laboral reforzada en qué consiste? Pues consiste en que si estamos ante una persona que sea un sujeto de especial protección constitucional, que las Cortes han denominado como sujetos de especial protección constitucional en ambientes laborales, por ejemplo, piensen ustedes en las mujeres en embarazo, las mujeres que están en licencia de maternidad, piensen ustedes en las personas que se encuentran en una incapacidad, personas que se encuentran en algún tratamiento médico, que tengan una discapacidad en donde haya una barrera, en donde no puedan prestar normalmente ese servicio laboral. O piensen ustedes también en las personas que se encuentran con el denominado fuero sindical, o las personas que se encuentran protegidas cuando presentan quejas por acoso laboral o quejas por acoso laboral sexual, o las personas, por ejemplo, que se encuentran próximas a llegar a esa pensión, ¿sí? Todas estas personas tienen una protección, y es que sus contratos no pueden ser terminados sin que medie la autorización del Ministerio del Trabajo para unos casos o de un juez laboral para otros. Entonces tienen una especial protección. Y esto ténganlo en cuenta porque esto sigue vigente, y entonces de igual forma, si nosotros vamos a terminar un contrato de trabajo, pues tenemos que tener en cuenta si esta persona tiene alguna de las condiciones que les dije ahora, si es una mujer en embarazo, si es una persona que tiene alguna incapacidad o cualquiera de las cosas que les narré hace unos minutos. Entonces, tengan muy presente estos principios que rápidamente les estoy contando, porque estos principios guían en la aplicación del derecho laboral. ¿Sí? Ya a partir de los principios, ya nosotros, según la ley laboral, pues podemos pactar, podemos hacer muchas cosas, siempre que respetemos estos principios mínimos laborales. ¿Listo? Entonces, esto es lo inicial que quería, como, digamos que es como una introducción respecto a los principios que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Ya hablando puntualmente de estos aspectos que la reforma laboral nos ha cambiado, pues entonces vamos a arrancar hablando sobre qué pasó con los contratos laborales, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que nos cambió la reforma laboral respecto a estos contratos laborales? Entonces, voy a hacer algo, les voy a contar cómo era el contrato y luego les contaré qué fue lo que la reforma cambió, ¿sí? Porque para nosotros poder entender qué fue lo que cambió, pues tenemos que saber cómo estaba.
Entonces, inicialmente debo decirles y debemos recordar que los contratos laborales están dados o digamos que los tipos de contratos laborales que pueden existir o que podemos pactar en Colombia son tres, ¿sí? Según la duración, nosotros podemos tener un contrato a término indefinido, podemos tener un contrato a término fijo y podemos tener un contrato por duración de la obra o labor, ¿sí? Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y en dónde está el contrato, por ejemplo, ese que uno escucha ocasional, accidental o transitorio? ¿Sí? No, es que resulta que ese contrato, aunque la norma lo cite, aunque uno lo encuentre en el artículo sexto del Código Laboral o que en la reforma otra vez se hable de él, lo cierto es que los efectos de este contrato pues no son grandes. Estos contratos de los denominados de transitorios, ocasionales, son contratos que antes de 1996, fíjense que eso fue hace muchos años, antes de 1996, el Código Laboral decía que las personas que estaban en estos contratos, pues no tenían algunos derechos laborales, se les pagaba prestaciones sociales de unas formas muy distintas y habían unos derechos que no se les reconocían. Pero después de que entró en vigencia nuestra Constitución y de que la Corte Constitucional revisó ese contrato, pues finalmente la Corte Constitucional nos dijo que todos los trabajadores, así laboren un día, tendrán derecho a todos los derechos laborales. Entonces, bajo ese entendido, pues no aporta mucho a la discusión el hablar de esa categoría especial de contratos ocasionales, accidentales o transitorios, pues porque realmente no tienen nada especial. Lo que tenían de especial, ya la Corte Constitucional desde hace ya casi 30 años ya dijo que no aplicaba. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por eso les voy a mencionar estos tres contratos que ustedes ven aquí. El contrato indefinido, el contrato a término fijo y el contrato por duración de labor o labor, que son los tres tipos de contratos laborales que hoy en día podemos tener en Colombia. Ahora, ustedes también se podrán preguntar, bueno, ¿y el contrato de prestación de servicios por qué no está ahí? ¿Qué pasa con el contrato de prestación de servicios? Y entonces ahí yo les debo decir, es que el contrato de prestación de servicios no debe estar aquí. ¿Y por qué no debe estar aquí? Porque el contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo. Los contratos de prestación de servicios son contratos que nosotros solo debemos usar cuando estamos en relaciones jurídicas en donde la persona que estoy contratando es una persona autónoma, independiente, que maneja su propio tiempo, que maneja sus propios recursos, sus propios trabajadores, su propia materia prima, es decir, es un real independiente. ¿Sí? Entonces, esas personas que tienen contratos de prestación de servicios que lo hacen de forma independiente, pues esas personas no están amparadas bajo un contrato de trabajo. Las normas que regulan en los contratos de prestación de servicios, pues son otras normas de carácter comercial, de carácter civil, de carácter administrativo, que en primera medida, pues no tienen nada que ver con los contratos de trabajo, ¿no? Ahora bien, muchos de ustedes dirán, pero es que yo conozco o yo misma o yo sé que hay personas que tienen contratos de prestación de servicios y que a pesar de que tienen contratos de prestación de servicios, están subordinados, no manejan su tiempo, no tienen personal a su cargo, es decir, que es en el papel escriben la historia fantástica de que es un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Cuentan todo el cuento de que sí, esto es un contrato de prestación de servicios donde la otra persona es independiente, bla, 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 todo el cuento. Pero cuando ya vamos a ver en la realidad, entonces nos encontramos con que esta persona, nada de lo que dice ese contrato es cierto, y entonces encontramos una persona que es subordinada, una persona que debe cumplir un tiempo, una persona a la que su empleador es el que le da las herramientas de trabajo, el empleador le da todo el tiempo órdenes, el empleador le dice cómo hacer su trabajo, de qué forma hacerlo, cuándo hacerlo y demás. Cuando ustedes vean esta situación, entonces ahí es donde aplica el principio que les dije hace unos minutos, y es el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Entonces, ese contrato, supuesto contrato de prestación de servicios, realmente no es un contrato de prestación de servicios porque la realidad nos está indicando que es otro tipo de contrato.
¿Y qué puede hacer una persona cuando está en medio de esto? Pues esa persona podrá iniciar una acción jurídica en contra de su empleador o de esta persona que está en este contrato de prestación de servicios, ¿sí? Ante un juez demostrando que realmente era subordinado y podrá entonces tener como pretensión que le paguen todas esas prestaciones sociales, seguridad social, derechos laborales que se quisieron de alguna forma no reconocer. Por favor, tengan en cuenta el micrófono. Sí. Por allí, Javier tiene el micrófono encendido. Muchas gracias. Recuerden que va a haber un espacio para las preguntas, por supuesto. Levantan la mano y ahorita cuando habla el espacio, pues pueden hacer las preguntas o pueden escribir las preguntas también en el chat, que yo ahorita que abra el espacio, pues las podemos responder. ¿Listo? Entonces, como les decía, para las personas que tienen contratos de prestación de servicios que yo denomino como contratos de mentiras, porque realmente no es un contrato de verdad de prestación de servicios, sino que es un contrato laboral escondido, camuflado en un contrato de prestación de servicios, pues estas personas podrán eventualmente demandar a esta persona y requerir que se establezca que realmente es un contrato de trabajo, ¿listo? Pero eso son circunstancias especiales, ¿sí? Lo que quiero que ustedes tengan claro es que contrato de trabajo siempre será contrato de trabajo, así yo me invente historias. Lo que importa es la realidad, ¿no? Lo que importa es lo que realmente ocurra, de que realmente sea una persona que sea independiente para decir que realmente tiene un contrato de prestación de servicios. Y si tiene un contrato de prestación de servicios, pues esta persona no va a entrar en nada de lo que vamos a hablar hoy, porque esto solo aplica para contratos laborales. Si por el contrario es una persona que tiene un contrato de prestación de servicios, pero ese contrato de prestación de servicios es de mentiras, o sea, con las salvedades que les acabé de decir, pues entonces esa persona podrá reclamar todos los derechos laborales. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta y muy presente esto. Esto no lo trajo la reforma, ¿sí? No lo inventó la reforma. Esto que les estoy diciendo está desde hace muchos años, ¿sí? La Constitución de 1991 reforzó esta figura de la primacía de la realidad sobre las formalidades y hay muchísimas sentencias de las altas cortes que precisamente protegen estos derechos laborales de las personas que se les pretende ocultar relaciones laborales con otros contratos presuntos, ¿no? Entonces, no solo lo hacen con los de prestación de servicios, por ahí he visto que también los hacen con contratos de sociedades. Y entonces le dicen a la persona que supuestamente es un socio de la empresa y resulta que está más subordinado que cualquiera. Entonces, siempre va a importar es la primacía de la realidad. ¿Listo? Entonces, volviendo a los contratos laborales, entonces tengamos en cuenta que hay tres tipos de contratos que son los que ustedes están viendo ahí, que es importante que tengan en cuenta. Estos contratos tienen los mismos derechos, ¿sí? No es que por ser fijo yo voy a tener un derecho o por ser indefinido voy a tener otro o por ser por duración de la obra o labor no voy a tener otro. No, los tres contratos tienen los mismos derechos. Lo único que cambia en cada uno de ellos es la forma en la que podemos terminar el contrato. Es lo único, es la forma de terminación. Para todos los efectos distintos a eso, es igual, es decir, son las mismas primas, cesantías, intereses de las cesantías, los mismos pagos a seguridad social, vacaciones, dotación, caja de compensación familiar, las licencias y los permisos que trae la norma, todos son igualitos. ¿Sí? Lo único distinto es que cada uno de ellos pues tiene una forma distinta en la que se puede terminar ese contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta eso al momento de decidir, por ejemplo, qué tipo de contrato de trabajo yo voy a usar o cuál va a ser el que se va a implementar en esa relación laboral. Solo nos va a cambiar es la forma en la que nosotros terminamos ese contrato. ¿Listo? Haciéndoles entonces estas claridades, vamos entonces a entrar a hablar de cada uno de ellos. Primero les contaré cómo estuvo y ahora cómo está. ¿Listo? Entonces,
Pasemos al contrato a término indefinido. Bueno, lo primero que debo decirles es que este contrato a término indefinido ciertamente no cambió mucho. Es decir, este fue uno de los que menos sufrió cambios, pues porque la reforma lo que busca en todo el texto de la reforma, en el preámbulo, en las discusiones y demás de la reforma, siempre lo que se busca o lo que el legislador busca es que predomine la contratación por medio de un contrato a término indefinido, ¿sí? Entonces, no hay muchos cambios respecto a esto, solo se reforma respecto o se refuerza mejor, más que reforma, se refuerza lo que significa tener un contrato indefinido. Entonces, ¿qué es un contrato indefinido? Pues un contrato indefinido es un contrato laboral en donde la persona básicamente tiene su contrato, ¿sí? Y este contrato no tiene una fecha de finalización. Simplemente arranca el contrato y no se dice cuándo va a finalizar. Eso es un contrato indefinido. Los contratos indefinidos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Y tengan en cuenta que toda relación laboral que se realice de forma verbal, ¿sí? Primero, no hay, yo sé que hay muchos mitos en derecho laboral, hay muchísimos mitos y hay un mito que dice, es que si usted no firmó contrato, entonces ese contrato no existe. Entonces ese mito no es cierto. Porque aunque yo no firme un contrato, recuerden que si yo le pruebo a un juez que realmente hubo una relación laboral, pues el juez va a declarar la existencia de ese contrato de trabajo. Entonces tengan en cuenta eso. Ahora bien, tengan en cuenta que todo contrato verbal se entiende que es indefinido, ¿sí? ¿Y por qué todo contrato verbal se entiende que es indefinido? Pues sencillo, porque si es verbal, nosotros no establecimos puntualmente un tiempo de duración. Y cuando el contrato no tiene un tiempo de duración, entonces será un contrato indefinido. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Ahora, los contratos indefinidos yo los puedo tener de forma verbal o los puedo tener de forma escrita, de ambas, ¿sí? Pero entonces recuerden que si llega a ser verbal, así yo verbalmente le haya dicho a la persona que va a durar un año, así se lo diga verbalmente, si no hay contrato escrito, entonces entenderá que es indefinido, ¿listo? Entonces, todo contrato verbal es indefinido, pero no todos los contratos indefinidos necesariamente son verbales, porque yo puedo tener un contrato indefinido escrito, ¿listo? Entonces, los contratos indefinidos no tienen una fecha de finalización, ¿sí? Entonces ustedes se preguntarán, ¿y entonces ese contrato cómo se termina? La forma en la que se termina el contrato indefinido es a través de las formas generales que tienen todos los contratos de trabajo. Entonces, tengan en cuenta que todos los contratos de trabajo tienen unas formas generales de terminar el contrato. Y para el caso de los fijos y de los de duración de la obra o labor, tienen unas formas especiales de terminación. El contrato indefinido no tiene una forma especial. A él se le aplican las formas generales por las que podemos terminar un contrato indefinido. ¿Y cuáles son esas formas generales? Pues que el trabajador renuncie, bien sea él voluntariamente o hace el denominado despido indirecto, o ocurrió una justa causa, o el trabajador falleció, o bueno, todas esas justas causas que están en el artículo 61 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Esas formas de terminación son por las que yo puedo terminar un contrato indefinido. En el contrato indefinido no es válido preavisos. De yo decirle a la persona, es que como es indefinido y no tiene fecha, entonces se lo puedo terminar cuando yo quiera. No, ¿sí? En los contratos indefinidos no existen preavisos, no es como que le voy a decir 30 días antes que se terminó y se terminó. No. En el indefinido no aplican preavisos. Solo puedo terminar el contrato si el trabajador cometió una justa causa y hago todo el debido proceso y entonces le termino el contrato por justa causa o porque ocurrió una de las otras formas de terminación del contrato, que es lo que les digo, que el trabajador murió, que por ejemplo de mutuo acuerdo decidió terminarse el contrato, bueno, entre otras formas que la norma ha determinado que se puede terminar el contrato. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso. Ahora bien, hay una situación que esta sí fue algo que cambió la reforma y es algo que hay que analizarlo muy puntualmente. Y es que la reforma nos habla de que las personas, los trabajadores
que estén bajo un contrato a término indefinido. Si el trabajador quiere renunciar, este trabajador debe preavisar con 30 días de anticipación esa renuncia. Eso es un cambio, porque antes la norma decía 15 días, ahora dice 30 días. ¿Cómo así? Pues quiere decir que si un trabajador quiere terminar su contrato, quiere renunciar, pues este deberá de presentar un preaviso con 30 días de anticipación, ¿sí? ¿Esto por qué lo dice la reforma? Lo dice porque busca que el empleador, más que el empleador, busca que el trabajador no se vaya intempestivamente, ¿sí? Y que le dé un tiempo al empleador para suplir ese cargo que ese trabajador va a dejar, ¿sí? Y hasta ahí suena muy bien para el empleador, muy mal para el trabajador. Pero les cuento que esta obligación, que digamos no es como tal obligación, tiene un pero. Y el pero es que la misma reforma dice que, el trabajador deberá presentar ese preaviso con 30 días de anticipación, pero también dice la ley que no podrá imponerse sanciones al trabajador si éste no realiza el respectivo preaviso. Entonces, si la norma me está diciendo que yo no puedo aplicar alguna sanción, pues entonces, ¿qué hago? O sea, pues la norma me dice que él tiene que hacerlo, pero me dice que yo no lo puedo sancionar por eso. Entonces, eso es lo que ocurre y por eso es que ustedes ven, porque esto no se lo inventó la reforma, esto ya estaba. Antes hablaba de 15 días, ahora habla de 30. Pero entonces, ¿por qué uno no lo ve tan aplicable? Pues porque precisamente la ley dice, eso fue a partir del 2002, prohíbe que yo pueda castigar al trabajador por no presentar ese preaviso o esa renuncia con 30 días de anticipación, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros analizar esto si lo vemos desde la perspectiva del empleador, ¿no? Porque esto tiene dos perspectivas. O yo la veo como empleador o la veo como trabajador. Como empleador, yo diría, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué existe eso si yo no puedo sancionar al trabajador? O sea, ¿para qué me dice que él tiene la obligación de renunciar si este puntualmente no, como que no puede sancionarlo? ¿Para qué? Entonces, puntualmente nosotros podemos acudir a esta obligación que tiene el empleador, perdón, el trabajador que dice la reforma, respecto a si de pronto el trabajador nos llega a cometer, cuando éste se va, nos deja en una situación en donde nos causa un daño, ¿sí? Es decir, por ejemplo, piensen ustedes que tienen un trabajador y que ese trabajador les está ayudando con algún proyecto muy importante para la empresa, ¿sí? Muy importante para la empresa. Y resulta que él es el único encargado de ese proyecto y ese proyecto a la empresa le significa X suma de dinero, no sé, piensen en el ejemplo, 200, 500 millones de pesos porque es un cliente muy especial, ¿no? Y el único que conoce el procedimiento y el único que ha tenido contacto con el cliente es ese trabajador, ¿sí? Y resulta que en medio de esto de esto que está haciendo el trabajador, de estas negociaciones y demás, o de esta prestación de ese servicio que se le está dando a ese cliente, el trabajador decide irse, ¿no? Se va y no dice nada. Dice, bueno, empleador, muchas gracias por todo, no vuelvo más. Y me deja tirado el proyecto, ¿sí? No me da información, no hace empalme, nada. Se va en 2, 3 días o al día siguiente o nunca vuelve, porque eso también pasa. Muchos trabajadores llaman y dicen, vea, yo no vuelvo más, muchas gracias por todo, ¿sí? Yo no puedo obligar al trabajador a quedarse, porque si lo obligara, ya ahí estaríamos hablando de algo que se llama la esclavitud, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, obligar a alguien a quedarse a trabajar conmigo, a prestar un servicio laboral, ¿no? Pero si yo llego a demostrar que en este caso que les estoy diciendo, ese actuar de ese trabajador, de no preavisarme con 30 días de anticipación, de dejarme tirado mi proyecto, me está generando a mí un daño. Y la norma y el Código Civil nos dice que si toda persona que cause un daño tiene la obligación de resarcirlo. Entonces, ¿qué puede hacer el empleador en este caso? Por supuesto, puede iniciar una demanda en contra de ese trabajador
demostrando eso sí el daño, eso no es como que a mí me parece o yo creo que con esto me causó un daño, sino que documentado, con pruebas, con todo, vea, me causó este daño y esto está cuantificado en tanto porque pasó esto, aquello y lo demás. Si se logra demostrar ante un juez que efectivamente ocurrió este daño, pues por supuesto que podría un juez condenar al empleado, al trabajador, perdón, a pagar esos daños que él causa, ¿sí? Pero miren que todo esto que les estoy contando es más como la interpretación o las formas que podemos tener para utilizar esta obligación. Pero recuerden que puntualmente no se puede imponer una sanción solo por el hecho de no cumplir con los 30 días de preaviso de este trabajador, ¿sí? Yo no puedo decirle a usted me está preavisando, me está diciendo que se va en 5 días, pero no me está cumpliendo con los 30 días, entonces le voy a descontar de su liquidación tanta plata. No, eso no se puede, porque puntualmente la norma dice que no se puede. Yo podré cobrarle al trabajador algo si demuestro que al no al no haber presentado ese preaviso con ese tiempo, realmente me ha causado un daño. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta que ya les he hablado de los principios, un poco de los contratos en general y el contrato indefinido, voy a pasar a la caja de preguntas a revisar si hay alguien que tenga alguna duda. O si hay alguien que hasta el momento tenga alguna pregunta, por supuesto puede levantar la mano y con mucho gusto podemos responder la pregunta. ¿Listo? Profesora, hay una Dime, pregunta que dime. dejaron hace un ratico, Stephanie, se la voy a leer. Ok. Dice, ¿se podría decir dentro de un contrato por prestación de servicio que deben contar con disponibilidad de 8 a 5 p.m. indicando que no es laboral ni cumplimiento de horario? ¿O allí podría aplicar el derecho que indicas de primacía a la realidad? A la realidad. Listo, Claudia, muchas gracias. ¿Escribió la pregunta quién? Stephanie. Stephanie. Bueno, Stephanie, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ocurre que cuando hablamos de identificar si hay un contrato de prestación de servicios o un contrato de trabajo, lo que más importa, más que el horario, son todas las condiciones de tiempo, modo y lugar, que eso es lo que dicen las altas cortes, que logren desvirtuar que realmente había o no una subordinación, ¿sí? Entonces, puede que, por ejemplo, yo tenga un horario de 8 a 5 y digamos que ahí empezamos mal, porque se supone que cuando una persona tiene un contrato de prestación de servicios, pues esta persona maneja su propio tiempo. Digamos que hace las cosas según su independencia, ¿sí? Pero no con el simple hecho de tener horario ya significa automáticamente que tenga un contrato de trabajo. Habría que revisar qué otros elementos de juicio, otros elementos de situaciones y demás nos pueden ayudar a verificar si esta persona es independiente realmente o si esta persona está subordinado. Eso es lo que importa. Es decir, no importa tanto el tiempo es un elemento, pero realmente lo que un juez revisa es el conjunto de pruebas o el conjunto de situaciones que me permitan revisar si esta persona realmente estaba o no subordinada, ¿sí? Empezamos mal si hay un horario, debo ser sincera, porque generalmente cuando hablamos de una persona que es realmente independiente, pues no se le establece un horario como tal, salvo que se trate de una situación excepcional, no lo sé, por ejemplo, piensen ustedes, voy a decirles una persona con contrato de prestación de servicio real para que a ustedes les quede un poco más claro. Piensen que yo voy a remodelar la cocina de mi casa, ¿sí? Yo a esa persona que voy a contratar, a ese maestro de obra que voy a contratar, él es libre, él es autónomo. Yo le puedo decir a él, mire, yo necesito que usted los trabajos los haga entre las 8 y las 5 de la tarde, pues porque es el horario que me permiten en la unidad que las personas trabajen. Yo le puedo decir de 8 a 5, ¿sí? Pero a pesar de que le diga que es de 8 a 5, él va a llevar a sus propios trabajadores, él va a llevar sus propias herramientas, él maneja su tiempo, él verá hasta qué horas dentro de ese rango de tiempo va a trabajar. Él va a llevar otras personas que lo van a colaborar y eso, por ejemplo, eso de tener otra persona que ayude a que la persona la contrate para que lo ayude, eso es una de las cosas que rompe más el tema de la subordinación, ¿sí? Entonces,
Miren que en este caso es claro que esta persona es independiente, entonces si ese maestro de obra después me quiera demandar a mí diciendo que hay un contrato de trabajo, pues yo puedo decir, vea, es que él realmente no tenía una subordinación. Vea que aunque yo le dije que era de 8 a 5, vean que él tenía sus propios trabajadores, él manejaba sus propias herramientas, él era el que decía, yo le di un rango de hora y él ya decidía si trabajaba todo ese tiempo o un momento u otro momento, ¿sí? Entonces, en este caso estamos ante un contrato de prestación de servicios que tiene muchos nombres, hay muchos tipos de contratos de prestación de servicios, ¿sí? Dependiendo incluso de la actividad que realice a sí mismo, uno puede denominar un contrato de prestación de servicios de transporte, contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones, por allí leí contrato de prestación de servicios de obra civil, o sea, son contratos de prestación de servicios, pero lo que interesa es que esa persona realmente sea eh, independiente al momento de realizar la labor. Ya si, por ejemplo, yo contrato a alguien, por ejemplo, una secretaria, y yo le digo que ella tiene que estar conmigo de 8 a 12 y de 2 a 5, ¿sí? Y que tiene que contestar mis llamadas, organizarme mi agenda, que tiene que venir vestida de cierta forma, que ella tiene que pedirme permiso a mí para poderse ir. Bueno, todos este tipo de cosas que les estoy diciendo cuando se dan todo este tipo de cosas, ahí sí estamos hablando de un contrato de trabajo. Y no importa que yo le haga firmar a ella un contrato que diga que arriba grandote contrato de prestación de servicios, eso no va a importar. Yo me puedo narrar una historia buenísima en ese contrato, pero eso no va a importar. Lo que va a importar es lo que se demuestre ante el juez. Y si ella tiene pruebas, por ejemplo, de WhatsApps, que los WhatsApps ahora son prueba, o bueno, el juez lo puede tener como una prueba indiciaria o incluso una prueba como tal en un proceso judicial, testigos, fotografías y demás, pues difícilmente yo voy a ganar o voy a poderme librar pues de las prestaciones sociales y las sanciones por haber utilizado ese contrato, ¿listo? Entonces lo que interesa más allá del horario es un todo, es verificar la situación de una forma general, ¿listo? No sé si haya otra pregunta, Claudia. Sí, profe. Hay otra pregunta. Bueno, usted alcanzó a leer un poquito que decía Andrés Felipe Pedraza, decía, pero allí no aplicaría más un contrato de obra civil. Creo que ya Exacto, respondió esa parte, ¿verdad? sí, así es. Y luego María Claudia Guerrero pregunta, ¿cómo hacer, por ejemplo, para indicar en un contrato de prestación de servicio para el servicio administrador de propiedad horizontal respecto al horario de atención a los residentes? ¿Es legal que la administradora imponga mediante comunicados por chat el horario que semanalmente va a tener y no puede la persona jurídica indicarle que debe de cumplir con una presencialidad? Bueno, muchas gracias, María Claudia. Bueno, mm, si es un contrato de prestación de servicios, no quiere decir tampoco que yo no pueda de alguna forma determinar un tiempo de prestación, porque es que finalmente la que necesita el servicio soy yo. Miren el ejemplo que les daba del maestro de obra, ¿sí? Yo no podría decirle a él venga cuando quiera y entonces que él llegue aquí a las 5 de la mañana a trabajar o a las 12 de la noche a trabajar, ¿no? Yo le debo decir unas pautas mínimas precisamente para que preste el servicio, ¿no? Yo, vea, yo necesito que usted venga de 8 a 5, pues porque acá en la unidad, porque o sea, yo ese tipo de cosas las puedo pactar, siempre que se demuestre que eso se da, es en el mismo ejercicio de esa actividad. Entonces, si hablamos de un administrador de una propiedad horizontal, se puede acordar con ese administrador unos horarios de atención para que él se organice, los organice. No puedo eso sí decirle, vea, necesito que usted esté de lunes a viernes de ocho a 12 y de 2 a 4. Ahí yo podría tener problemas, ¿no? Que de pronto él vaya a decir, mira, me impusieron un horario, yo tenía que quedarme ahí, si yo no iba un día, entonces me regañaba, entonces tenía que pedir permiso, ahí puede haber problemas. Pero lo que sí se puede es a través puede ser de una reunión o algo así, hablar con el administrador y que eso quede en un acta que demuestre que el horario que se imponga es un horario acordado según las necesidades de la
de la propiedad horizontal y decirle que esta persona, este administrador, puede ser que él sea el que preste el servicio o puede ser que lo haga a través de otra persona, pero lo importante es que preste el servicio en la propiedad horizontal. Si yo dejo eso claro, no voy a tener problemas, pero yo en este caso contratante, por supuesto yo le puedo imponer cuando necesito la prestación del servicio, ¿no? Justificándole por qué razón requiero de esa prestación de servicio. ¿Listo? Bueno, creo que tienen unas manos Sí, levantadas, Claudia, sí, señora. Yo pero vi las a han bajado. Amelia, aunque está dejando, Amelia, si quieres, abre tu micrófono y también Daniel sería el siguiente que tiene la mano levantada. Amelia, si quieres abrir tu micrófono o acabo de dejar su pregunta aquí, la voy a ir leyendo, dice, en un hotel hay personas que solo van 2 veces en la semana a cubrir los descansos de las personas que están fijas en la recepción. En ese caso, ¿se maneja contrato de prestación de servicio? ¿Sí sería válido ese contrato? Bueno, Amelia, depende. Es la palabra favorita de los abogados y yo creo que de otras profesiones también, y es depende. ¿Y por qué depende? Porque depende de la circunstancia. Como les digo, determinar si un contrato es de trabajo de prestación de servicios no depende del tiempo, no depende de cuántas horas trabaje en el día, ni depende de cuántas veces en la semana trabaje. Depende es de las circunstancias en los que la persona presta el servicio. Entonces, habría que revisar, ¿esta persona está subordinada? ¿Esta persona recibe constantemente órdenes? Si ella no va ciertos días, tiene que pedir permiso, la regañan si hace algo malo, tiene que cumplir un horario, tiene que usar un uniforme. Si a todas estas preguntas la respuesta es sí, pues ahí presuntamente puede haber un contrato de trabajo. Y no importa que venga solamente una vez a la semana o 2 veces, más porque hoy en día con la reforma y desde hace mucho tiempo, pues se puede contratar a las personas en tiempo parcial, como le dice la norma, y yo debo de pagarle seguridad social teniendo en cuenta los días que trabaje en el mes. ¿Listo? Entonces, ahí es que analizar de fondo si realmente esta persona es independiente o si esta persona realmente es subordinada. Yo les digo, mi criterio, el mío, habrá no criterios de otros abogados, por supuesto respetables, pero en mi criterio, si hablamos, por ejemplo, de personal de servicio doméstico, bueno, aunque la reforma ya lo aclaró, porque la reforma ya dice que ellos deben tener contrato de trabajo, pero en mi criterio, una persona así trabaje un solo día a la semana, 2, 15 días o lo que sea, pues es que esta persona no es autónoma en la forma en la que presta el servicio, ella no presta el servicio como quiera. Finalmente uno le está dando los elementos de trabajo, porque uno le da todos los elementos de trabajo a la persona. Uno le está dando, le está diciendo el tiempo, el modo, el lugar, ¿sí? Entonces, es un poco complejo el tema del servicio doméstico. Incluso se puede ser un tema futuro, querida Claudia, para próximas charlas que tendremos en este espacio, porque la idea es que hayan más espacios donde podamos hablar de temas jurídicos. Sí, Eh, sí, profe, precisamente les estaba ya escribiendo para dejarles el enlace para que entren y nos dejen esos temitas que les gustaría que sigamos tratando en estos exacto. espacios. Profe, tengo Daniel y creo que Alexandra también levantaron la mano. Daniel, si quieres abrir tu micrófono. Pero creo que Daniel bajó la mano porque no lo veo. Yo tampoco lo veo ya. Y Alexandra, Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Tengo una pregunta. Al principio te mencionó que había personas, pues, como personas en embarazo y con ciertas condiciones un poco protegidas. Usted habló del tema de personas a punto de pensionarse. Por favor, la pregunta es, o sea, ¿a qué tiempo debe estar como para pensionarse ya, digamos, a 6 meses, un año, para que como que se sienta protegida la persona de que no le terminen el contrato abruptamente o sin causa, o se puede terminar ese contrato así esté a Bueno, término, ¿qué? Ya, perdón. sí, Sí. listo. Bueno, las personas, eso se llama el fuero de prepensionados. Es un fuero que antes estaba en el sector público y que desde hace unos años ya migró, bueno, por ahí unos 6, 7 años ya migró al sector privado. Y es que las personas que les falten 3 años o menos para llegar a la edad o a las semanas de pensión
tienen esta protección. ¿Y cuál es la protección? Pues la protección es que no pueden ser despedidas ni su contrato terminado a menos que cuenten con el permiso del Ministerio de Trabajo, ¿sí? O que lleguen a algún acuerdo en donde se le garantice a esa persona los aportes a seguridad social y demás en ese tiempo que falta. Sí, pero no me puedo quedar en el tema porque si no, este también puede ser otro tema, por supuesto, hablar solo de fueros, solo de Gracias. estabilidad laboral. Hay un montón de cosas que podemos hablar. Pero digamos que ahí le doy la respuesta como light respecto a ese fuero. ¿Listo? Gracias. Bueno, yo creo que respondemos Víctor y Luis y seguimos porque si no, no nos alcanza el tiempo. Víctor, tienes la mano levantada, Vale, Víctor. sí, dentro del marco de la irrenunciabilidad, pues quería hacer esa pregunta. Una empresa, un colaborador, porque pues cree finalmente que tiene, digamos, una razón para hacerlo. Sin embargo, decide, digamos que despedirlo sin justa causa. Pero durante el transcurso pues de liquidación y demás, de pronto encuentra pruebas de que podía haberse aplicado justa causa, podía reversar esto. Gracias. A ver, yo entiendo la pregunta. No, repítemela por favor. ¿Había renunciado y luego encontraron que era una justa causa? Digamos que la empresa creyó que de pronto la persona cometió una falta Ujú. para expulsarla. Sin embargo, como no tenía Las no tenía buen pruebas. conocimiento, sí, Sí, entonces decide pues sacarlo sin justa causa. Pero ok. digamos que durante el lapso que pasó, la empresa cree que ya ha podido despedirlo por justa causa. ¿Puede reversar esto ya habiéndolo despedido por justa causa? O sea, Está digo, para efectos de complejo. su liquidación y demás. Está un poco complejo, porque primero le notificó que era sin justa causa, ¿no? Y ahora él va a decir que es con justa causa. Eso puede generar conflictos, ¿no? Problemas. Podría intentarse, pero puede generar problemas. Bueno, yo habíamos dicho, gracias, Víctor, sino que ahí nos salimos mucho, muy del tema, entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Luis, y entonces seguimos con los demás temas. Bueno, Buenas todo noches. lo que, discúlpame un segundo, Luis, todo lo que tenga que ver, porque por ahí veo que me preguntan de sector público, de libre nombramiento y remoción y demás, eso hace parte de otras normas distintas, ¿no? Eso hace parte del derecho laboral administrativo, uno. Y dos, el principio de primacía de la realidad también aplica para el sector público. De hecho, yo les cuento, los que más vulneran el principio de primacía de la realidad en Colombia es el Estado. El Estado es el que más contrata contratistas por prestación de servicios cuando sabemos que no lo son. ¿Listo? Yo creo que con eso respondo un par de preguntas que he visto por ahí. Cuéntame, Luis. Buenas noches. ¿Qué pasa con esas empresas que tienen empleados con años, que cada año los tienen empleados de 5 o 10 años y cada año los liquidaba? ¿Qué pasa con esos contratos de esos empleados con la nueva reforma laboral? Lo liquidaban y los volvían y los contrataban. Ajá, y no lo hacían la pausa, ellos seguían, o sea, 31 liquidaban Ajá. todas las personas sus prestaciones y todo, y el 2 de enero, el primero es festivo, el 2 de enero ya estaban laborando. Bueno, lo primero, Ahorita, sí, dime. sí, ahorita con la reforma, ¿qué pasa con esos empleados que llevan más de 5, 10, 15 años? Bueno, lo primero que debo decirte es que esas prácticas, no solo con la reforma, sino desde antes, cuestionables, muy cuestionables por el principio de la primacía de la realidad que les conté ahora. O sea que eso no es de la reforma, eso viene desde hace tiempo. Y lo segundo es, dame un momento que justamente vamos a pasar el contrato fijo y ahí les cuento qué pasó con el fijo. ¿Listo? Dale, gracias. Bueno, finalmente creo que David tiene la mano levantada y finalizamos y paso al contrato fijo. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, no, iba a hacer una pregunta, era justamente si el contrato a término fijo, por la connotación que trae la ley respecto de los 4 años en los que puede renovarse.
saber si estos 4 años se miden directamente en tiempo o puede ser respecto de renovaciones, ya que nos trae, pues, que no podrá ser, perdón, que no podrá ser superior a estos 4 años, si lo puede hacer en tractos de un año hasta llegar a esos 4 años como tal, o si únicamente puedo celebrar un solo contrato a término fijo por 4 años y qué pasaría una vez supere esos Las 4 años renovaciones. con Listo, bueno, eso es, renovaciones. listo, eso es lo que vamos a hablar entonces a continuación. Bueno, listo, entonces hablemos del contrato a término fijo. Me disculpan, por favor, los que no alcancé a responderles las preguntas en el chat. Ahorita al finalizar la charla, intentaré responderlas rápidamente, bueno, porque es que si seguimos, no terminamos hoy. Bueno. Seguimos con los contratos a término fijo. Los contratos fijos, estos sí que cambiaron con la reforma. Y creo que muchas de las preguntas precisamente están relacionadas con los contratos a término fijo, ¿no? Entonces, ¿cómo eran los contratos? Primero les cuento cómo eran y luego les cuento qué fue lo que nos cambió la reforma laboral. Entonces, ¿qué es un contrato fijo? Un contrato fijo es un contrato en donde yo pacto un tiempo de duración. Miren que en el indefinido yo no decía el tiempo, en el fijo yo sí lo digo. Puede ser que yo diga que son 6 meses o puede que yo diga de una fecha a otra fecha, ¿sí? Pero puntualmente los contratos fijos nosotros establecemos un tiempo de duración de ese contrato, ¿sí? Estos contratos fijos tienen unas reglas, ¿sí? Entonces, ¿qué reglas tiene? Primero, si yo quiero terminar un contrato fijo, no basta con que llegue el tiempo que habíamos dicho que se iba a acabar, sino que para que se acabe el contrato yo debo presentar un preaviso con 30 días de anticipación como mínimo, diciéndole al trabajador, trabajador, ¿usted se acuerda que habíamos dicho que se acababa en esta fecha? Bueno, pues le digo que se va a acabar en la fecha que dijimos. Eso es un preaviso. Ese preaviso hay que hacerlo con por lo menos 30 días de anticipación a esa fecha donde se va a acabar ese contrato, ¿sí? Esa es la primera regla. Segunda regla, los contratos fijos siempre deben de ser por escritos. Porque recuerden que les dije, cuando hay contratos verbales, todo contrato verbal es indefinido. Entonces, y la reforma reafirmó eso con fuerza. Y dice, todo contrato fijo es por escrito. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda regla, que eso, bueno, permanece en el tiempo también. Tercera regla, los contratos a término fijo, ¿qué pasa si yo no preaviso con 30 días de anticipación a esa fecha en la que se iba a acabar el contrato? Un ejemplo, en el contrato dijimos que, que era del 1 de enero al 1 de septiembre del 2025. ¿Qué pasa si yo 30 días antes, es decir, a más tardar el 1 de agosto, yo no dije nada, yo me quedé callado como empleador? Lo que va a ocurrir es un fenómeno que se llama el fenómeno de la prórroga, ¿sí? ¿Qué es la prórroga? La prórroga es que como hubo silencio en las partes, principalmente en el empleador, pues se entiende que este contrato se va a renovar por el mismo periodo inicialmente pactado, ¿sí? Del 1 de enero al 1 de septiembre, si no estoy mal, creo que hay 8 meses, entonces se va a renovar por otros 8 meses más, ¿sí? Eso es una prórroga. Entonces, la prórroga es cuando las partes no dicen nada, no hacen el preaviso con 30 días, entonces se entiende que el contrato se va a renovar por el mismo periodo anterior. ¿Listo? Esa es la tercera regla. Cuarta regla de los contratos fijos. Dice que si yo tengo un contrato inferior a un año, es decir, si yo pacto un contrato a término fijo de 3 meses, ¿sí? O de 6 meses o de 8 meses, podrá aplicarse estas reglas que les estoy diciendo, de que si yo guardo silencio, se va a renovar por el mismo periodo anterior y así sucesivamente va a seguirse renovando, ¿sí? La cuestión es que solo podrá ocurrir esta renovación automática solo por 3 veces. Ya la cuarta vez que se renueva, esa cuarta vez debe ser a un año. Es decir, yo les muestro por acá, creo que acá tengo un ejemplo. Entonces, esto es como era antes, ahorita les muestro cómo es ahora, pero ténganlo porque tiene que ver con lo de ahora. Yo tengo un contrato de 3 meses, listo, que es inferior a un año. Recuerden que esta regla es para los que son inferior a un año. Entonces, tengo este contrato por 3 meses que está aquí. Yo no digo nada. Un mes antes de que se llegue la fecha, yo no dije nada. O sea que, ¿qué ocurre? Se prorroga. Entonces, ahí va la primera prórroga.
Vuelvo y no digo nada, entonces ocurre la segunda prórroga por otros 3 meses. Vuelve y no digo nada, tercera prórroga, ¿sí? Ya la cuarta prórroga debe de ser a 1 año, ¿listo? Entonces, antes, ¿cómo eras? Antes decía que yo podía tener un contrato a término fijo y este se podría renovar de forma indefinida. ¿Sí? Entonces a mí antes me tocaba aclarar y decirle a las personas, vean, los contratos fijos nunca se vuelven indefinidos. Vean, no importa cuántas veces esté renovado. La norma dice que se renovará indefinidamente, no que se convertirá en indefinido. Entonces tengan en cuenta que el contrato fijo se renueva y renueva y renueva y renueva y yo puedo durar 10, 12, 15 años con un contrato indefinido que se ha renovado en el tiempo. Así era antes. Todo este discurso que les estoy diciendo, yo lo daba antes cuando explicaba esto. Pero resulta que con la reforma ese discurso se cambió, porque ahora la reforma ya no deja que yo pueda renovar y renovar y renovar y renovar y indefinidamente renovar y tener a una persona 20 años con un contrato fijo que se ha venido renovando año a año. Ya la reforma lo que nos está diciendo es que ahora los contratos a término fijo, en todos los casos posibles, solo pueden durar 4 años, ¿sí? Independientemente del número de prórrogas que tenga, independientemente del tiempo del contrato, independientemente de todo. Un contrato fijo no podrá ser superior a 4 años, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un contrato de 1 año ahora y se renueva, van 2 años y se renueva 3 años y se renueva 4 años. Después de que ese contrato cumpla 4 años, la norma que dice que ese contrato se va a transformar, a mutar en un contrato indefinido. ¿Sí? Esa es una de los grandes cambios de la reforma. Ya se acabó eso de utilizar los contratos fijos por eternidades que usaba y usaba y usaba y usaba. Ya eso finalizó. Yo ya no puedo utilizar contratos a término fijo de esta forma. Ya ahora, a partir del 4 años, automáticamente, sea que yo lo haga voluntariamente o sea que no diga nada, de todas maneras, esos contratos se van a mutar o transformar en un contrato indefinido. ¿Sí? Y ante eso no hay nada. Por eso les hablé de los principios. Es que yo voy a poner una supercláusula en el contrato que diga que después de los 4 años las partes han decidido que siga siendo contrato a término fijo. Nada, no se puede. Acuérdense del principio de irrenunciabilidad. Es que yo voy a empezar a terminar los contratos, entonces lo termino en enero, el 1 de enero, y lo contrato el 5 de enero, y entonces ahí yo ya dejé un tiempo, y entonces ahí ya es otro contrato, y puedo empezar con los... Nada. Principio de la primacía de la realidad, ¿sí? Si un juez le queda fácil identificar que esta persona sigue haciendo su trabajo, mismo salario, misma forma, mismo todo, ¿sí? Igualito todo, pues el contrato, un juez de la República puede decir que es un mismo contrato y que por lo tanto mutó a indefinido. ¿Listo? Ese es uno de los grandes cambios que nos trajo el contrato fijo. Y es que ya no podemos hablar de indefinidamente fijos. Ya los fijos tienen un tiempo. Ahora bien, tengan en cuenta que algo que cambió con todos estos ires y venires de la reforma que se cayó, que se archivó, que volvió, que no sé qué, es que se incluyó dentro de ese artículo, que es el artículo 6º de la reforma, se incluyó que este tiempo de los 4 años arranca a contar desde que la reforma empezó o fue vigente, es decir, desde el 25 de junio del 2025. Es decir, las personas que lleven 8 años, 10 años en la empresa a término fijo, no es que ahora se les va a convertir automáticamente en indefinido ahora, no. Tienen que esperar 4 años porque dice la norma que el conteo del tiempo de esos 4 años será desde que salió la reforma laboral. ¿Sí? Eso es uno de los grandes cambios que nos trajo la reforma. Entonces, respondiendo a la pregunta que hacía ahorita el profe David, yo puedo tener un contrato de 4 años de entrada, ¿sí? Ya cuando pasen los 4 años ya es indefinido.
No, pero es que yo lo puedo preavisar porque pasaron que no dije con 30 días, entonces se renovó. No. En ningún caso, un contrato superior a 4 años puede ser eh, fijo, puede continuar fijo, ¿sí? Entonces, y eso de estar terminando y empezando, eso no los va a librar, salvo que sea realmente una terminación. Hay algunos abogados que están hablando de que las cortes en algún momento, por allá en los años 90, dijeron que se entiende la interrupción del contrato cuando la persona se quede 30 días y empiece un nuevo contrato en 30 días. Pues si quieren jugársela un poco con eso, a ver qué dice un juez de la República, pues está bien. Pero sí me parece un poco problemático dejar un trabajador por fuera 30 días y luego volverlo a contratar, ¿no? No sé qué trabajador, por ejemplo, quiera aceptar una condición de esta forma. Bueno, tienen múltiples cosas. Es una interpretación que, por supuesto, yo se las doy para que la tengan ahí, que ustedes me preguntan a mí qué opino, pues yo no la veo muy viable porque, insisto, al principio de la primacía de la realidad, bueno, y otras cosas, pero son alternativas que he escuchado desde otros abogados respecto a la reforma. Entonces hablan de, bueno, deje al trabajador por fuera un mes y luego vuelva y contrátelo. Pero entonces tengan cuidado porque si utilizan esto y es una misma labor, en una misma forma, haciendo lo mismo cargo, mismo salario, mismo compañeros, mismo uniforme, puede eventualmente decirse que es una continuidad real del contrato. ¿Listo? Bueno, voy a pasar rápidamente, pasemos, Claudia, rápidamente a las preguntas del chat, que creo que las respondemos un poquito más rápido que Bueno, si damos el uso de la palabra. dame un segundo, me devuelvo un tricito porque se nos llenó un poco. Bueno, Víctor, creo que ya. Julián, si soy transitorio, ¿me pueden pasar a libre nombramiento y remoción? ¿Cuál es más conveniente? ¿Esto aplica para trabajadores universitarios? Libre nombramiento y remoción es una forma de vinculación con el Estado, no aplica nada de lo que estamos hablando aquí. Esas son formas que se tienen con el Estado. El Estado, de hecho, no tiene contratos de trabajo, sino eh, relación legal y reglamentaria. Entonces, habría que revisar las normas del sector público. No podría responder ahora con esto esa pregunta. Sí, eso ya depende de la entidad pública, de la norma que aplique y demás. Ok. Bueno, Continuamos respecto. entonces. Ok. Perdón, ahí decía algo de los universitarios. Bueno, tengan en cuenta que hay artículos, y por ahí te sé que más adelante, y así respondo una pregunta que vi más adelante. Artículos 101 y 102 del Código Sustantivo es una norma especial para trabajadores, profesores de colegios o de universidades que trabajan por periodos académicos, ¿no? No los profesores de tiempo completo. Eso no aplica esto que les voy a decir. Aplica es para los profesores prácticamente de hora cátedra en el caso de universidad o para profesores de colegios que elaboran por tiempos de periodos académicos, ¿no? Ellos tienen unas normas especiales, 101 y 102. Como tienen una norma especial, a ellos no les aplica esto que les estoy diciendo de los 4 años. No aplica porque tienen una norma especial, o sea, pueden seguir teniendo contratos fijos que se terminan y empiezan porque la norma permite eso, pero solo cuando son en periodos académicos. ¿Listo? Listo, sigamos. Ok. Seguimos entonces con Ramiro. Perdón que se me bajó porque alguien dejó una pregunta y se baja, pero bueno, ya llegué a Ramiro. Ramiro dice, si soy contratista del Estado, hago un contrato de prestación de servicios y estando dentro me piden hacer más funciones de las contractuales, ¿aquí qué tipo de contrato sería o debo de hacer esas funciones que no están en el contrato? Bueno, eso lo dije ahorita hace unos minutos. Les dije, el Estado es uno de los principales que más vulnera el principio de primacía de la realidad. Entonces, como contratista, después de que se le termine el contrato, por supuesto, porque ahorita usted quiere su contrato, puede iniciar una acción en contra de la entidad pública demostrando que realmente había una relación o un vínculo laboral, ¿no? ¿Qué tipo de relación sería? Habría que revisar cómo se contratan a las personas en esa entidad pública. Debe ser, no sé, bueno, habrá que revisar el cargo. ¿Listo?
Ok. Sí, artículo 101 y Tengo, 102 del código laboral. Listo, ahí ya respondí una pregunta que pasó ahora. Sí. tengo a Diana Yara. Dice, buenas noches. Si la persona está a 4 años de pensionarse y ya tiene las semanas mínimas para su pensión, ¿pueden despedirla? La norma habla de 3 años, que le falten 3 años. Ok, creo que la pregunta de Víctor ya fue respondida, ¿verdad? Sí. Y entonces seguimos con Maritza. Maritza Taborda dice, la empleada del servicio que trabaja una vez a la semana, 4 veces al mes, ¿cómo se liquida la seguridad social? Hay pago mensualizado, pero ¿cómo se maneja el que la cotización deba ser sobre el salario mínimo? Si la Maritza, persona la paga... sí, no podría responder esa pregunta porque no es el tema de la conferencia y la respuesta es un poco amplia. De pronto trata de estar atenta a las próximas que tendremos y ahí de pronto tocaremos el tema de seguridad social para trabajadores de tiempo parcial, ¿sí? A ellos se les debe pagar, hay unas formas y demás, pero se me iría mucho el tiempo explicando puntualmente eso, ¿listo? Ok. Sigamos. Dice Ángela Marín, que creo que esto ya lo respondió la profesora, que dice, para los docentes hora cátedra en las universidades esto no aplica, ¿verdad? Sí, ya les expliqué artículos Ok. 101 y 102. Luego sigue David, doctora, pero los empleadores al cumplir los 4 años terminan el contrato, esperan 1 o 2 meses y los vuelven a contratar e inicia desde cero. Ah, él ya también les conté de eso, es una Ok. alternativa que están usando, pero tiene sus riesgos. Ok. Julián Lara dice, esto quiere decir que muchos empleadores optarán por despedir a las personas que cumplan 4 años en la empresa para no mutar a contrato indefinido. Es posible, Juan. Es posible que cuando falte un mes para el 25 de junio del 2029, si siguen con esas personas, pues el empleador tiene que sentarse a analizar si va a continuar o no con esa persona y terminar el contrato. Porque de lo contrario, pues pasa indefinido. Es cierto. Eso es muy probable que pase en el 2029. Ok, sigo con Luz. ¿Eso de los 4 años también aplica para los temporales? Ay, Luz, los temporales es toda una historia que también no alcanzaría a contarles por otra conferencia, Claudia, que podemos hacer solo hablando de intermediación laboral. Eh, ellos, con los temporales hay unas reglas que las temporales no respetan, ¿no? Por ahora les digo que eso está en la ley 50 del 90, si lo quieren revisar. De ahí habla de que yo no puedo estar con una temporal más de un año. Y yo sé que las temporales tienen 1, 8, 10 años por medio de una temporal, pero eso, pues para explicarlo necesitaríamos más tiempo. Ley 50 de 1990 y encuentran todo lo relacionado con temporales. ¿Listo? Y hay un decreto del 2006 que regula también esto. Listo, Ok, continuemos. no sé si esta sea repetitiva, pero la voy a leer. Es de Diana Yara. Dice, el contrato a término fijo después de los 4 años efectivamente se vuelve indefinido a partir del cuarto año o desde el inicio del término fijo. Desde el inicio se cuenta y no es muy buena pregunta. Se mantiene eh, la antigüedad desde el inicio. O sea que si la persona llevaba, un ejemplo, 8 años más 4 años, cuando se mute a indefinido, lleva 12 años en la empresa. Ese será el tiempo. ¿Listo? Ok, nos pregunta Claudia, cuando una persona puede alegar continuidad del contrato cuando la empresa lo ha liquidado y se decide volver a contratar. Bueno, eso ya justamente ahorita lo hablábamos de los 30 días que muchos abogados lo están manifestando. Yo digo, pues eso que hay, no sé, a mí me parece que hay un riesgo, ¿no? Un riesgo de demostrar que realmente el contrato sigue del otro. Pero eso es un reto que tendrán los jueces de la República ahorita después de todo esto. Ok. María Claudia Guerrero dice, ¿cómo hacer con una persona que voluntariamente, sin ningún contrato y remuneración y por voluntad propia, decide apersonarse de una labor día y noche? Ay, Dios, eso suena a problema, María Claudia.
ese tipo de cosas voluntarias serán voluntarias mientras pase el tiempo, pero a futuro uno no sabe. Ese tipo de cosas hay que evitarlas. Eso de que, ay, empleador, deme mis cesantías ahorita, es que las necesito porque me voy de viaje, porque voy a pagar X cosa, ay, sí, yo te ayudo. Después, más adelante, cuando termine la relación laboral, puede demandar porque no le consignaron las cesantías, por ejemplo. Ay, empleador, es que no, necesito que, bueno, mil cosas, ellos piden mil cosas, pero lo cierto es que en ese momento ellos pueden decir eso, pero más adelante no saben. ¿Listo? Y listo, los 4 años son retroactivos, ya respondí esa pregunta. Darly dice, si un contrato a Dale. término fijo se prorroga 3 veces y es un contrato que va por 3 meses obligatoriamente, las siguientes contrataciones deben de ser a un año. Lo que ahorita les expliqué respecto a las prórrogas, que la cuarta es a un año. ¿Listo? Bueno, voy a continuar porque ya nos quedan pocos minutos. Discúlpeme no poderles dar el uso de la palabra porque es que si podemos seguir aquí y bueno, tenemos un tiempo de duración de la conferencia. ¿Listo? Bueno, ya les expliqué esto. Ah, bueno, algo que se me olvidó explicarles de los contratos fijos es que nos trajo algo también distinto y es que se creó algo que son las famosas prórrogas consensuadas. Antes la norma solo nos hablaba de prórrogas automáticas. Las automáticas es la que le conté ahora, que es que si yo me quedo callada, se prorroga por el tiempo inicialmente pactado. Punto. ¿Sí? Las prórrogas consensuadas o acordadas o pactadas es que el empleador, antes de que se termine la prórroga, decide por escrito decirle al trabajador que va a prorrogar el contrato, pero que lo va a hacer por un tiempo distinto al que inicialmente se había pactado o el anterior. Esas son las prórrogas pactadas. Entonces eso también lo permitió la reforma laboral. ¿Listo? Bueno, ¿qué les cuento más de la reforma? Les cuento que nos cambió y voy a hacer un poquito, voy a meterle un poquito de acelerador por temas de tiempo. Ah, bueno, los contratos por duración de labor que los estaba dejando por fuera. Este es el tercer contrato. Recuerden que eran 3, indefinido, fijo y por duración de labor. El contrato por duración de labor, recuerden, es un contrato de trabajo, primero. Segundo, no lo confundan con contrato de obra civil, eso es otro paseo. Contrato de obra civil es un contrato como el que les conté ahora de la persona que me hace obras en mi casa. Contrato de prestación de servicios. Aquí no estoy hablando de esos contratos. Los contratos de obra o labor son contratos en donde tienen algo particular y es que yo pacto la terminación de ese contrato no en un tiempo determinado, pero sí en algo determinable. Por ejemplo, yo tengo una agencia de publicidad y yo tengo a todos mis trabajadores, ¿sí? Que se ocupan en múltiples tareas dentro de la agencia. Y resulta que me llega un cliente, muy buen cliente, que es Coca-Cola. Y Coca-Cola me está pidiendo que le ayude con una campaña publicitaria de su nueva gaseosa, no sé, Coca-Cola Fresa, un ejemplo. ¿Sí? Entonces ese cliente me pide que lo ayude específicamente en esa campaña. Yo tengo a todos mis trabajadores ocupados. Yo necesito trabajadores solo para la campaña de Coca-Cola Fresa. No los necesito para nada más, ¿sí? Entonces yo voy a contratar nuevos trabajadores, pero esos trabajadores solo me van a ayudar en esa campaña de Coca-Cola Fresa, no me van a ayudar en nada más, ¿sí? Solo para eso y solo los necesito para eso. Entonces yo no los podría contratar a término fijo porque yo no sé cuánto tiempo va a tardar hacer esa campaña. Puede que dure un tiempo más o menos. Entonces, fijo no lo podría usar. Indefinido menos, porque en el indefinido, pues imagínense, yo vaya a terminar el contrato, no voy a poder terminarlo, pues porque a menos de que haya una justa causa y demás, eso se enreda. Entonces ahí es donde entra el contrato por duración de labor o labor. Es un contrato en donde yo puedo pactar que el contrato va a durar el tiempo que termine de ejecutarse una obra o labor que previamente yo he dicho cuál es. Para el ejemplo, voy a contratar a un mercadólogo, a un publicista,
voy a contratar a un diseñador, ¿sí? Que me ayude con esa campaña y pongámosle un nombre, la campaña S25. Entonces, ¿qué hago yo con esos trabajadores? Yo les digo, el contrato de trabajo, ¿sí? Que tendré con estos trabajadores durará el tiempo, ¿sí? Que dure la ejecución de la campaña S25 con el cliente Coca-Cola correspondiente a Coca-Cola Fresa. ¿Cuándo se termina ese contrato? Cuando se cumpla esa condición que yo ya dije, es decir, cuando se cumpla ese contrato. Es decir, yo amarro un contrato con otro contrato, con la ejecución de algo. Cuando la ejecución de ese algo se acabe, este contrato de trabajo se acaba. Y yo no tengo que hacer ni preavisos, no tengo que buscar justas causas, nada, porque yo de entrada, yo ya le había dicho al trabajador que ese contrato duraba hasta que esa obra o labor finalizara. Entonces, cuando termine yo la campaña con mis trabajadores, yo les voy a decir, queridos trabajadores, como se acordó inicialmente, ya finalizó la obra tal, y entonces por ese hecho, creo que hay una interferencia, ¿listo? Y entonces por ese hecho, el contrato se termina, ¿sí? Ese es el contrato por duración de la obra o labor. Es un contrato laboral que tiene todos los derechos laborales, todo. No tiene nada de que en este no pago prestaciones sociales. No, este es igualito al fijo y al indefinido. Lo único especial es que tiene, pues, esta forma de terminarlo. ¿Qué hizo la reforma? La reforma lo que hizo fue, estos contratos antes no estaban muy bien pactados, ¿no? Se decía, simplemente se decía que existían y no se decía nada. La reforma ahora sí dice, uno, que tiene que ser por escrito. Dos, que tiene que decirse el objeto, tiene que decirse la obra o labor a contratar. Que si yo no lo digo, entonces se dice que el contrato es indefinido, ¿sí? Y tres, cuando la obra o labor se acabe, yo debo de o terminar el contrato diciendo que la obra o labor se acabe, o si voy a seguir con este trabajador porque me llegó un nuevo cliente, en el ejemplo que les estoy diciendo, debo de hacer un otro sí. ¿Sí? Todo esto ustedes lo encuentran en los artículos 5 y 6 de la reforma laboral. ¿Listo? Este es el contrato por duración de la obra o labor. Recuerden ese escrito y recuerden, yo solo lo puedo terminar cuando la obra o labor finalice realmente. Si yo me las quiero dar de vivo y pongo una obra o labor a realizar como obra o labor a realizar, ser secretaria, ¿sí? Esa obra o labor no es válida porque no me está diciendo cuánto tiempo va a durar el contrato. Y ya la reforma nos dice que cuando la obra o labor no se pacte con claridad, el contrato se entenderá que es indefinido. Sé que uno de los que más utilizaba estos contratos son las temporales, ¿no? Y sé que las temporales muchas veces ponían obra o labor a realizar, ser operario de máquina. Ya saben que si hacen eso, pues ese contrato realmente no es por duración de la obra o labor, sino que es un contrato indefinido que ese trabajador podrá iniciar acciones pidiendo que sea un contrato indefinido. ¿Listo? Eso les puedo contar por los contratos, los tres tipos de contrato. Ahora paso a los contratos de aprendizaje. Rápidamente les cuento, los contratos de aprendizaje en qué cambiaron. Pues cambió que antes, cuando yo tenía un contrato, un aprendiz, pues yo ese aprendiz en la etapa, recuerden que los aprendices pues es una cuota que deben cumplir unas empresas que tienen un número determinado de trabajadores y que cuando tienen ese número determinado de trabajadores, pues entonces ellos deben tener un número de aprendices ENA, ¿sí? O aprendices. Resulta que el aprendiz es estudiante. Hay dos tipos de aprendices. Están los que están en etapa lectiva o los que están en etapa práctica. ¿Sí? Los que están en etapa lectiva, pues son los estudiantes que están, por decirlo así, estudiando, por decirlo así. O sea, es decir, están haciendo las actividades académicas. Los aprendices etapa práctica, pues son los que ya se van a la empresa a hacer sus prácticas. ¿Cómo era antes? Los aprendices que estaban en etapa práctica, ¿sí?
a ellos se les reconocía algo que se llama el auxilio de un auxilio que en este momento se me escapa el nombre, de sostenimiento, Sostenibilidad. el apoyo de sostenimiento, y ya, o sea, solo se le reconocía el apoyo de sostenimiento, se le afiliaba a ARL y se le afiliaba a salud, ¿sí? Con la reforma esto cambia, con la reforma ahora los aprendices que están en esa etapa práctica dice que es un contrato de trabajo, y como es un contrato de trabajo, entonces a esos aprendices hay que reconocerles todo, hay que reconocerles primas, cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones, dotación, seguridad social en pensiones, todo, absolutamente todo, pues porque la reforma lo establece. Ahora, ¿desde cuándo aplica? Desde el 25 de junio del 2025, es decir, en este momento todos los aprendices que estén en etapa práctica deben estar recibiendo prestaciones sociales y deben de estar aportando a seguridad social. ¿Listo? Eso fue otro de los grandes cambios que nos trajo la reforma laboral. Otro cambio que nos trajo fue la jornada. En la jornada pasa de 48 horas a 42, aunque eso ya nos lo había dicho una ley, que es la ley 2101, que va a ir bajando de forma gradual, como ya lo había dicho la norma 2101, y que ya el próximo año llegamos a las 42 horas. ¿Sí? Eso ya finalizó, ahorita ya prácticamente el 15 de julio ya se acabó esta etapa gradual en donde iba a ir bajando. Ahora ya lo máximo, la jornada máxima que puede tener una persona en Colombia a partir del 2026 es de 42. En este momento estamos en 44 horas. ¿Sí? Por acá, dice que esas 42 horas o 44 que tenemos en este momento se podrán repartir por lo menos en 6 días en la semana y siempre tendrá que dejarse un día para descanso, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta que se pueden repartir de esta forma y que el máximo por día que debe pactarse como jornada es de 8 horas. Bueno, la jornada flexible permite que yo pueda tener pueda pactar horarios diarios de hasta 9 horas. Entonces me permite que yo pueda distribuir esas 44 o esas 42 horas en 9 horas diarias. Esa es la jornada flexible que también nos trae la reforma. ¿Listo? Frente a las jornadas y recargos, tenemos que la jornada diurna cambia porque antes iba hasta las 10 de la noche, hasta las 9, perdón, ahora va hasta las 7 de la noche y la nocturna arranca de 7 a 6. Y esto empezará a partir de 6 meses de la reforma, es decir, a partir del 25 de diciembre de este año. Ya no es obligatorio pedirle permiso al ministerio para hacer horas extras. Eso también lo trajo la reforma. Antes teníamos que pedirle permiso al ministerio y ahora no hay que pedirle permiso. Respecto a los recargos, bueno, eso ya se los hablé. Respecto al descanso obligatorio, va a aumentar porque antes cuando una persona trabajaba un domingo o un festivo, la persona se le pagaba el 75%, ahora va a subir hasta el 100%, pero entonces será en el primer año 80%, luego en el segundo año después de la reforma, perdón, ya arrancó ahora con el 80%, el próximo año subirá al 90% y en el 2027 se aplicará ya el 100% cuando alguien trabaje un domingo o un festivo de recargo. Procesos disciplinarios. Básicamente es que la reforma ahora nos obliga a que nosotros tengamos en nuestros reglamentos todo un procedimiento cuando vamos a despedir a alguien con justa causa. ¿Sí? Hay que tener perdón, más que el del despido es para sancionar a alguien que comete una falta. Para los despidos, ahí hay toda una discusión jurídica porque las altas cortes han dicho que no es lo mismo sancionar que despedir y que el despido no es una sanción. Entonces, bajo ese entendido, pues se entiende que
este debido proceso que nos obliga la reforma a tenerlo, no aplica para los despidos de una persona, sino que este debido proceso es para aplicar sanciones, ¿sí? Bueno, del reglamento nos pide que tenemos que actualizar nuestro reglamento y tenemos un año para actualizarlo con esto que les estoy diciendo del procedimiento y de otras cosas que nos trae la reforma. Por ejemplo, las licencias y los permisos. La reforma entonces ahora nos habla de que los empleadores tienen que adoptar unos permisos. Entonces, por ejemplo, el permiso de la calamidad doméstica. Antes solo se mencionaba, ahora ya nos dice en qué casos es calamidad doméstica la reforma. Nos dice que es cuando hay un suceso familiar o personal de fuerza mayor o de caso fortuito que sea grave, ¿no? El tiempo no nos dice qué tiempo, entonces el empleador debe en su reglamento establecer cuánto tiempo se le daría a una persona o qué pruebas debe de aportar si hablamos de calamidad doméstica. Licencias para las citas médicas también es una obligación, un permiso obligatorio que deben dar los empleadores cuando se traten de citas con especialistas. También nos habla de licencias o permisos para los acudientes de los niños, niñas o adolescentes cuando deban de ir a los colegios. Ese acudiente debe acudir, pues siendo redundante. Eso también. También nos trajo, este sí es un deberá de dar un día libre por el uso habitual de la bicicleta. En la reforma nos dice pues cuánto tiempo, si no estoy mal, creo que es por cada 6 meses que haya usado la bicicleta, se le podrá dar un día libre por haber usado la bicicleta, pero habla de podrá. Y finalmente nos habla sobre que el empleador podrá, siempre que el legislador diga podrá, quiere decir que no es obligatorio, que queda en la potestad del empleador. El podrá es respecto al ingreso de animales de compañía si el trabajador demuestra que necesita a ese animal de compañía en su trabajo, o sea, hay un proceso psicológico, médico que indique que ese trabajador pues deben de permitirle el ingreso de su mascota al trabajo y bueno, y se está esperando que la reglamentación que dice la reforma que debe realizar el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Bueno, en el teletrabajo nos trajo unas formas especiales, nos habla del teletrabajo autónomo, del móvil, del temporal, que es el mismo teletrabajo de trabajo en casa. El trabajo en casa ahora se va a llamar teletrabajo temporal o emergente. Y habla de que siempre que haya teletrabajo debe de haber ese famoso auxilio de conectividad. Antes solamente aplicaba para personas que tenían trabajo en casa, ahora aplica en todos los casos, ¿sí? Y pues finalmente hay varias cositas que la reforma nos trae. La reforma nos trae sobre cesantías, nos habla sobre que las cesantías ahora podrían de alguna forma pagarse anticipadamente. Bueno, hay una regla sobre esto, trae unas normas relacionadas con los trabajadores migrantes, nos habla sobre el Día de la Familia, que ahora, antes era obligatorio, ahora es una opción del empleador. Trabajadores de plataformas, también ya hay una regulación, hace falta la reglamentación y nos habla de la obligación que tiene el empleador de tener un mecanismo de protección contra la discriminación, ¿sí? Bueno, esto es muy general lo que les estoy contando. Yo no les podría, y me disculparán, no podría en 2 horas explicarles puntual y específicamente cada uno de los puntos que la reforma nos ha traído. De hecho, les cuento, nosotros en la universidad tenemos un curso que estamos ofreciendo para para hacer la actualización de la reforma laboral y ese curso es como de 80 horas, o sea, imagínense, no podría yo en 2 horas aclararles todas las dudas que genera esto. En este espacio lo que buscaba era como contarles un poco de las cosas, bueno, fundamentales, por ejemplo, en contratación que la reforma nos ha traído, ¿sí? Que sea un espacio precisamente de discusión sobre ello. Y bueno, invitarlos a que sigan participando digamos, en estos espacios que vamos a abrir, un poco cortos, pero precisamente en las discusiones jurídicas que estamos viendo que se están dando últimamente respecto a muchos temas laborales, ¿sí?
Entonces, ustedes me disculparán, no paso a las preguntas, hemos respondido muchas preguntas. Disculpen que de pronto no pueda responder las preguntas puntuales que tienen ustedes, pero es que realmente no nos alcanzaría el tiempo. Como les digo, un diplomado de reforma laboral hoy en día es de 80 horas, de 120 horas, porque son muchísimos temas por abordar. Espero que este espacio les haya ayudado un poco a resolver algunas de esas dudas y pues estén atentos a las próximas charlas que vamos a tener desde egresados y desde la Universidad Autónoma y invitarlos de nuevo precisamente pues, a promoción de nuestro programa de derecho, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus preguntas. Yo sé que son valiosísimas, sé que nos aportarían muchísimo, pero el tiempo realmente no nos alcanza para responderlas. Y de nuevo me disculpo con ustedes. Claudia, entonces nada, te dejo para que ya cierres y muchísimas gracias por haber estado acá y los esperamos en un nuevo espacio. Muchas Estás, gracias. estás muteada. Profe Angie, disculpa, de pronto nos pueden ¿Sí? compartir. Profe, qué pena, disculpa, de pronto nos puede compartir la grabación. No creo que podamos compartir la grabación. De pronto las memorias. La grabación no creo por temas de derechos de autor y demás. Tendría que consultar en la universidad, pero no creo. Ah, bueno, gracias. Listo, las memorias quizás sí. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Qué pena. No sé por qué se enlocó esto y no me dejaba abrir el micrófono. Mi hijo tuvo que venir a ayudarme. Ay, muchas gracias, profesora, por su generosidad, por estar aquí en este espacio hoy con nuestros egresados, empresas invitadas y personas externas a la UAO. Yo creo que fue una jornada muy, muy interesante y estoy segura que muchos aprovecharon todos los conocimientos que usted nos compartió, profesora. Y bueno, ya oyeron a la profesora, veremos lo de la grabación, por ahora las memorias y les estaremos contando en esta semana si se las enviamos o cómo va a ser el tema. Bueno, estén muy atentos a las redes, a los comunicados del área de egresados para que se conecten a más espacios como este. Acuérdense de ingresar al enlace, por favor, y nos dejan qué temas son los que les gustaría que tratáramos en estos espacios. Una buena noche para todos, profesora y demás participantes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Claudia. Que estén muy bien. Una feliz noche. Gracias. Chao. Luego. Muchas Gracias, muy amables. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.